Qué Estamos bueno. corriendo. Están pasando cosas buenas también. Y de eso quiero hablarle a las embarazadas. ¿Qué está ocurriendo en el hospital? ¿Cómo está en el hospital? Como toda industria, la industria de la salud, y Juan me puede correr en esto, el hospital también está siendo afectado porque obviamente Sí. la economía que mantiene el hospital son los que llamamos walk-ins, el que va al hospital, va a la sala de urgencia, el que necesita unas hospitalizaciones para mejorar su calidad de salud, su calidad de vida. Entonces, ya eso se cortó al mínimo. O sea, los hospitales están literalmente listos preparados, porque listos en el buen sentido de la palabra, la gente lo puede malinterpretar. Y en momentos de crisis la gente utiliza palabras precisas, exactas, para sacar de contexto, para criticar, para hablar mal. Mire, estamos haciendo todo lo más que se puede. Yo les voy a hablar del hospital al cual yo asisto. Bendigo a toda la gente del hospital presbiteriano en el condado. Todos, desde el que limpia, desde el administrador, desde el que lo dirige, desde el que lleva las compras, el que toca aquel terreno, yo lo declaro santo aquel lugar. Amén. ¿Por qué? Porque están haciendo un trabajo extraordinario. Sala de emergencia ya tiene lo que se llama presión negativa. Les voy a hacer caso a mi esposa. Oye, ¿qué es presión negativa? Que yo pienso que la presión mía arterial está negativa. La presión negativa es por la cual usted puede succionar el aire para que las partículas no se queden suspendidas en los cuartos cerrados. Qué bien. Y cuando el paciente tose o cuando el paciente estornuda, ese sistema se chupa todo eso y se lo lleva por lleva y lo libera al área caliente para el sol, para que se destruya. Sala de emergencia, sección K, tenemos prácticamente presión negativa para atender pacientes. Y tengo que decir que tenemos hasta anoche, según la fuente que yo escuché, hasta anoche, 0 pacientes infectados. Wow. 0. ¿Pruebas en proceso? Sí. Y que estamos prácticamente en la posición de que, mira, hay que hacerlo porque hay que descartar. Personal infectado, 0. Gloria a Dios. Bueno. ¿Usted no cree que eso hay que darle la gloria al Señor? Amén. Yo me gozo en el Señor saber que el hospital, y felicito al hospital presbiteriano, a la gente que lo dirige, a la gente que está, yo sé que están tomando decisiones serias y difíciles. Fuertes por demás. Fuertes, tratando de trabajar o la nómina o la agenda, cómo lo vamos a manejar. Ayer entré a sala de operaciones a hacer mi cesárea. Hay áreas específicas para pacientes que si de momento necesitan una cirugía, que dan COVID positivo, ya el área lo tiene lista. El recovery ya tiene protocolos. Sala de partos tiene su protocolo. Tiene un área completa de presión negativa, completa. El área de observación completa. Hay un área intermedia donde nos cambiamos con todo el equipo de protección personal. Eso le iba a preguntar, perdone que desvío un poquito el tema, pero me llama la atención. ¿Cuánto tiempo más ahora le toma cambiarse por el protocolo? Presumo que es un poco más, ¿verdad? Pues fíjate, los partos siempre tienen un nivel alto y elevado de protección personal. Hay una mascarilla, hay un gorro, hay una bata que el médico se tiene que poner con unos guantes para atender el parto. Para nosotros no es oneroso por nuestro proceso de parto. Por eso es que hay que decirle a las pacientes embarazadas, tranquila, tenemos esto en ese sentido en control, estamos acostumbrados. El ginecólogo obstetra, cuando hace parto, se viste. Cuando va a sala de operaciones, se viste. Cuando tiene que ponerse protección en los ojos, la tiene disponible. O sea, estamos acostumbrados. Tu especialista está acostumbrado a, lo tenemos. Que ahora tienen que ser unas mascarillas un poco más convencionales, menos convencionales, debo decir, más exotéricas, que si es N95, que si es N97, que si pasa la partícula, que si no pasa la partícula. Pues mire, sí, lo tenemos que hacer, pero estamos preparados, 100% listos. La primera nación del mundo, literalmente, no estuvo 100% listo para esto, y mire cómo está Nueva York y otros sitios, ¿verdad que sí? El primer gobierno, el más poderoso del mundo, Estados Unidos, y está confrontando dificultades. Usted no puede decir que estamos 100%, y si algo falló en el sistema, mire, cuente sus bendiciones, no son maldiciones. ¿Cuál es la bendición número 1 de Puerto Rico? ¿Cuántos tenemos contaminados? Ya yo dejé de ver hasta los números, pero cuando me comparo con otros territorios americanos, ¿dónde estamos? Un país bendecido.
No nos gustó que nos encerraran en las casas, ¿cierto? Estamos como los niños chiquitos pataleando, molestos, indignados. Necesario. Usted no tiene idea qué hubiese pasado si nosotros estuviésemos al nivel de una ciudad como Nueva York. Somos una isla. Nos hubiesen contenido aquí. Vamos a esperar que el pico baje. Yo no me quiero ni imaginar qué hubiese pasado si las decisiones correctas que se tomaron en este país no se hubiesen tomado a tiempo. Y está hablando alguien que habla a nivel personal, pero yo estoy en el hospital donde uno de los primeros casos se dio. La francesa que murió. Sí. Y el esposo que sobrevivió. Ajá. Y en mi hospital tenemos 0 casos. Qué bueno. ¿Habrá el hospital hecho algo correcto? Claro que sí, señores. Claro que sí. El personal de sala de parto lo ves con mascarilla, los ves preparados, todo el mundo limpiando, todo el mundo haciendo todo lo que tiene que hacer. El lavado de manos se está tomando en unos niveles pero astronómicos. ¿Y usted sabía quién habló del lavado de manos por primera vez? ¿Alguien vio? No. Fue un ginecólogo obstetra que hacía parto hace cientos de años atrás, que se dio cuenta que mientras se examinaban las pacientes puerperales, por eso que existía la fiebre puerperal postparto, él dijo, estamos transmitiendo algo, hay que lavarse las manos. Y esa persona no se tomó en serio hasta que vino el que descubrió los microbios. Años después, una medida universal nació en el trato directo con las pacientes embarazadas. Bien interesante. Se me escapa el nombre. Son tantas cosas que uno lee y con tanto estrés. Se te van a escapar un montón de cosas. Que no se te escapen las medidas universales de lavado de mano y la distancia. Eso es importante. En sala de parto, ¿qué más tenemos? Tenemos el área que si hay una mamá que está contaminada con el COVID, ¿qué vamos a hacer con ella? Todas las medidas universales, porque obviamente un parto tú te proteges completo como médico y te vistes prácticamente como, no COVID, o COVID, te vas a vestir prácticamente igual, porque te pones los guantes, te pones una bata impermeable, los zapatos tienen que estar protegidos, el pelo tiene que estar tapado, la cara tiene que estar tapada. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Esté contagiada, o no. ¿Cómo vamos a trabajar los casos? Cuando ya parió, hay un ala completa del hospital para las pacientes que presentan la sintomatología y nos dan positivo, y los pacientes que están totalmente asintomáticos. Ya tenemos eso dividido. Doctor, ¿cómo usted sabe tanta información? Ayer yo estaba con el jefe de mi departamento del hospital y yo le dije, mañana yo voy para la radio. Yo quiero darle tranquilidad y paz a nuestro pueblo y a nuestra población de que nuestro hospital está haciendo lo que tiene que hacer. Y como dicen en Estados Unidos, rest assured that we're doing this. Quédese tranquilo, lo estamos logrando. El hospital prácticamente está listo en ese sentido, claro, con los nervios como todo el mundo preocupado, pero lo estamos haciendo bien. Una nota que hay que aclarar, las mamás pueden lactar. Ajá. Se han dicho muchas cosas. Oye, sí, eso escuché, doctor. Entonces se ha malinterpretado. Ajá. Ok. Hasta ahora, en Puerto Rico, créame que hay una manera donde nos estamos comunicando todos los obstetras, no importa el hospital, Ajá. porque hay una cobertura en términos de quién nos dirige como profesionales de la salud, como si fuera un colegio, ¿no? Hay un grupo de gente que está unida en un chat donde estamos diciendo qué está haciendo tu hospital, qué está haciendo el mío, qué tú crees de este protocolo, alguien lo quiere corregir. No nos estamos reuniendo físicamente, pero virtualmente estamos atacando el problema. Yo entiendo, yo hablo por mi hospital, pero presupongo que los demás hospitales están tomando tan en serio como nosotros esto, porque es serio, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo con las mujeres que lactan? Oiga bien, para que entienda, si la paciente está con sospecha de, o sabemos que tiene COVID-19, ella no puede amamantar, pegarse el muchacho, porque se sabe que en posparto o la parte del parto, en este proceso de agite, de gritos, porque obviamente si no tiene una epidural, no tiene anestesia, la mujer va a gritar del dolor. Pues, ¿qué hemos dicho aquí en este programa? Que hay gotas que se quedan suspendidas y microgotas. Y si usted va para atrás, todos los programas que hemos educado al pueblo, mire, el médico tiene que estar a cierto nivel de distancia, proteger su cara, que esas microgotas que estén en un área cerrada no estén flotando y que el médico sin querer se contagie. Por eso es que todo ese armamentario de protección.
Si la paciente se sospecha, como sabemos que en la fase activa de parto es donde ocurre el contagio, no en el preparto, es en la expulsión del bebé, en el manejo directo. Ahí es donde va a ocurrir, y esa mamá es sospechosa, ese bebé es el que se aísla y se protege. O sea, no puede amamantar, pero puede lactar. ¿O no? Puede dar leche materna. Es que quiero corregir la fraseología. Exacto. Porque es que estamos en tanto estrés. No lo podemos pegar. No se lo puede pegar, pero usted se puede, oiga bien, hasta ahora, mañana puede cambiar. Después no me cite. Ajá. Oiga bien, porque es que están saliendo los estudios constantemente. Los teléfonos hoy día van a tener que triplicarle la memoria. Porque es una cosa espantosa lo que está ocurriendo. Usted puede sacarse la leche bajo medidas de asepsis, o sea que usted se limpia, se cuida. Acuérdese que todo es en mucosa. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted está contaminada como mujer lactante y usted se tocó el seno y el bebé toca y se lleva, usted sabe que el bebé siempre lleva como que las manos a la cara, piensa en un bebé, en todos los gestos que hace el bebé. Y si mamá tiene algo en las manos, tocó, o si mamá estornudó y el virus está ahí creciendo en esa gotícula, pues obviamente el bebé se va a contaminar. ¿Qué es lo que se está sospechando? ¿Cómo protegemos a los bebés lactados? Si usted presenta los síntomas, usted quizás no tenga una prueba. No hablemos de las pruebas porque eso es otra crisis, ¿no? Pero si usted, en términos de lo que es universal, en términos de lo que es el virus, usted es sospechosa, usted se saca la leche de forma lo más estéril posible y usted se la da en una botella esterilizada. El bebé sigue recibiendo leche materna, pero no está siendo amamantado directamente del pecho de una mamá contaminada. Y eso es lo que se está queriendo decir. Eso es lo que queremos explicarles al público. Van a haber dos divisiones, sospecha y COVID, obviamente por la sintomatología, y los pacientes que no tienen nada, porque también hay que proteger los que no tienen nada. Esos pueden pegarse su bebé. Esa gente que ha estado literalmente encerrada y que van a la oficina, que yo tengo gente que llegan, se parquean, están en el carro, se llaman. Nuestra oficina está siendo bien estricta. Nosotros esterilizamos la oficina, tomamos temperatura bien estricta. O sea, y hay pacientes que están literalmente libres de toda la enfermedad. No puedes sojuzgar sobre ellos si han mantenido ese orden. Pues esos van a un ward, a un área específica donde puede amamantar y estar tranquilo. Los que tenemos sospecha ya, tenemos sitio de presión negativa, tanto en sala de operaciones, sala de partos, en sala de recuperación, en la área de inducción, que la inducción no es otra cosa que un área donde se prepara el paciente para llevarlo a sala de operaciones. El hospital ya tiene secciones listas. Claro, secciones limitadas porque cada hospital tiene su límite de capacidad y de cupo. ¿Dónde estamos nosotros? Bien cómodos en ese sentido. No tenemos casos de COVID, estamos haciendo solamente las emergencias. Y estamos así, como soldaditos, Qué bien. en pie de lucha para bendecir a nuestro pueblo. Doctor William Ruiz, antes de que se vaya, doctor, una pregunta. Yo escuché esta semana pasada a alguien haciendo un reclamo o solicitándole a los hospitales y a los ginecólogos que consideraran pues hacerlo, ¿cómo se llama? Los partos en las casas, ¿no? ¿Es una consideración real para ustedes? Pues mira, a mí me preocupa y me ocupa dos cosas. Yo no puedo decir que estoy a favor y que estoy en contra, porque obviamente soy una figura pública y tengo que establecer objetivamente lo que hay sobre el tapete en cuanto a los partos en la casa o no. O sea, definitivamente usted corre un riesgo en su casa pariendo sin una supervisión adecuada. Y entonces ahora todo el mundo tiene como que este pánico, no llega a los hospitales que no vaya a ser que te vaya a contaminar. Porque eso es lo que quizás está ocurriendo y por eso los hospitales están bien vacíos en ese sentido. O sea, todo el mundo dice, pues no vaya, quédate en tu casa. Pero entonces, ¿qué ocurre con pacientes que comiencen a sangrar, que el bebé nace atónico, sin tono, debo decir, que el bebé necesita ciertos cuidados? El tiempo que usted se monte en el carro, el tiempo que usted le va a tomar llegar al hospital, usted no sabe si sobreprotegiéndose, usted básicamente pues tenga una complicación y pueda perder una de las dos vidas. Y tenemos que pensar en las dos vidas. Si usted me pregunta a mí, como somos de meticulosos,
en los hospitales, y creyendo en que la mujer embarazada la tratamos y la cuidamos de una manera muy particular. Doctor, ¿qué usted cree? Yo prefiero que se dé a luz en el hospital. Doctor Ruiz, no estoy diciendo que está correcto, está incorrecto el estar pariendo en las casas. Estados Unidos establece que el paciente es debido a que vive una democracia, tú tienes el derecho. Mire, sí, y todos tenemos también el derecho, ¿sabes? De escuchar toda la verdad. Y cuando tú hablas de los partos en las casas, donde más riesgo han tenido de partos de bebés muertos han sido en las casas, y no tenemos nada, se habla de eso. ¿Por qué? Porque ¿quién va a dar esa noticia? Claro, sí. ¿Quién va a estar hablando en el público y rasgando ese velo? ¿Cuántos bebés han muerto en las casas? Porque nadie quiere hablar de eso. Eso es bien difícil de hablar. Así que, mire, si usted piensa cómo puede jugar este juego, si es que esto es un juego que no lo es, la vida no es un juego, pero es decir, como que me tomo este riesgo, no se tome ninguno. O sea, ya usted está tomando todas las medidas necesarias para que no se contamine. Si le toca ir al parto, vaya, ayer yo tengo una paciente americana, preguntándome sobre todos los detalles del hospital porque le va a tocar dar a luz. Y yo le expliqué y se siente muy bien y muy estructurada. Cierro con esto. Ajá. Yo tuve un amigo mío que me llamó porque su esposa decidió dar a luz en su casa. No estaba aquí, estaba en Estados Unidos. Que obviamente cuando usted mira el sistema de salud nuestro y lo compara con Estados Unidos, en ciertas ciudades aquello es impecable. Y me llamó un momento de desesperación, porque no sabían qué hacer. Había hasta un cierto nivel de dificultad y desorden. Mira, está pasando esto. ¿Y qué fue lo único que a mí se me ocurrió decirle, honestamente? Si eso no está en control, llévalo a un hospital. ¿Por qué? Porque las enfermeras de sala de parto están entrenadas, son especializadas en eso, lo hacen todos los días. No todo el mundo tiene un parto en la casa todos los días, ¿verdad que no? Claro. Es un evento muy único. Yo no le estoy diciendo a usted que está bien o está mal. Yo le estoy diciendo a usted que si usted le pregunta a una mentalidad científica estructurada que ha visto bebés muertos y bebés morirse en proceso, que el mejor sitio para darle todas las oportunidades que merece su bebé y su esposa es en el hospital, porque todo se puede resolver, hasta la economía, pero una vez una persona muere, ya es un punto final. Aparte, vivimos la pérdida y tenemos que continuar viviendo con aquello que dice, y si yo la hubiese llevado a un hospital, las cosas hubiesen sido diferentes. Ese cargo de conciencia, yo personalmente no lo quiero para nadie. Yo preferiría, doctor William Ruiz Vale, que usted diera luz en un hospital. Pero si usted decide hacerlo en su casa, es una decisión muy personal y yo humildemente la respeto de usted. Toma todas las medidas necesarias y el Señor la favorezca, la proteja y la cuide en todo ese proceso. Doctor William Ruiz, bueno, ¿cómo se comunican, doctor, con la oficina? Estamos allí en tiempo ultra mega limitado, pero lo estamos haciendo 787-423-2424, que es el celular de la oficina, es mucho más factible porque estamos haciendo cosas en línea, buscando cómo cuadrar la agenda de la oficina. Acuérdense que la salud y la oficina es una empresa. Tengo que proteger a mis empleados. O sea, yo oro todos los días por ellos, buscando que las finanzas se den para porque ellos se lleven sus chavitas a su casa, puedan trabajar, hazme esto mínimo, lógralo. Estamos bien, tranquilos, vamos a luchar por esto. O sea, tengo que proteger a mis empleados. Estamos limitadamente en el 423-2424 y en el 938-6565. Tenga paciencia, texte, llame, ore, clame con calmita, que le queremos bendecir. Gracias, doctor. Muchas buen día. Gracias y bendiciones. Arriba, Puerto Rico, 7:28 en la mañana. En cada crisis que ha vivido Puerto Rico,